Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre qué implica invertir en ideas y acompañarlas hasta convertirse en empresas reales, sobre emprendedurismo, empresas, clima de negocios y cómo mejorar la competitividad. Vamos a hablar con Andrés Cerizola, que es presidente del directorio de EMTV Holding y vicepresidente de IC Ventures. También vamos a conversar sobre los protocolos que deben de tener en cuenta los empresarios para cumplir con la normativa, y el análisis estará a cargo del doctor Ignacio López Viana, que es abogado especialista en Derecho Laboral. Bienvenidos a Empresarios de Acá. Bueno, es un gusto recibirlos semana a semana a través de la pantalla de NSTV. También nos pueden ver en nuestro canal en YouTube, que por supuesto si les gusta esta entrevista le pueden dejar un like y va a ayudar a que este contenido llegue a más y más personas. Por supuesto, suscribirse también es una opción, seguirnos en nuestras redes sociales. Y lo que hacemos semana a semana es dar una perspectiva, ¿no?, de diferentes sectores económicos, productivos, del mundo de los negocios, ayudar a pensar, a reflexionar en diferentes temas que hacen a la actividad empresarial de nuestro país. Y hoy tengo un invitado que hace mucho quería tener aquí y por suerte, y gracias también a su agenda, se dio, que es Andrés Cerizola, que es presidente del board de EMTV Holding y vicepresidente de IC Ventures. ¿Lo dije Correcto. bien? Sí, Perfecto. IC Ventures. Bienvenido. Gracias. Gracias Tatiana. por estar. Demoró, pero llegó. Lo bueno se hace esperar. Andrés, bueno, es abogado, tiene una maestría en Derecho en Harvard, llegó a ser líder de una de las firmas legales más destacadas de la región, Ferrer. Y bueno, tras muchos años definió abocarse a invertir en emprendimientos, sobre todo tecnológicos. Andrés, ¿cómo fue ese paso de profesional, ¿no?, abogado, liderando una empresa reconocida en nuestro país, a dedicarte a ser inversor? Después vamos a hablar del rol del inversor, ¿no? Porque muchas veces está confundido quizás por detrás. Bárbaro. Bueno, mira, mucha gente le llama la atención el cambio que hice. Yo empecé en Ferrer a los 23 años. Ferrer era muy chiquito en ese momento y yo era un estudiante. Y fue un proceso increíble. Bueno, en los siguientes 20 y pico de años pasé de estudiante en una firma chiquita a liderar la que era en ese momento, cuando yo me retiré, la tercera mayor firma de Hispanoamérica, excluyendo Brasil. Fue una vida increíble. Disfruté mucho, aprendí muchísimo y viví una vida que jamás habría soñado. Mira, cuando estaba a punto de retirarme, vino a cenar a casa el ex secretario de Estado Kerry. Y yo ese día tenía, desde la mañana llegó la seguridad de la embajada, la seguridad personal de Kerry. Yo contraté mi propia seguridad porque si a este tipo le pasa algo acá, yo voy a Guantánamo. Y mientras estaba en eso, yo decía, si alguien me hubiera dicho a los 25 años que yo iba a vivir la vida que viví, que iba a conocer la gente que conocí por todo el mundo, es que no es que no me lo habría creído, no me habría animado a hacerme la pregunta. Porque gracias a Ferrer y obviamente al liderazgo de Daniel Ferrer, que fue quien lideró la firma durante décadas hasta que empecé yo, llegué a conocer gente que nunca me habría imaginado, no solo conocer, porque uno puede conocer, se saca una foto, no, trabajar codo a codo con, no sé, por ejemplo, en un asunto me tocó trabajar codo a codo con dos personas que son amigas hasta el día de hoy, que después estuvieron en el gabinete de Obama. A los 25 años en un Uruguay que era mucho más chiquito de lo que soy, yo crecí en la dictadura, donde nadie soñaba en grande, era todo sobrevivir. La verdad que fue una vida impresionante, que no puedo soñar y que tengo que estar súper agradecido a
a Ferrer y a la profesión que elegí en aquella época. ¿Y a ti mismo? Por las oportunidades, sí, por supuesto que a la suerte y a las oportunidades hay que ayudarlas, pero fueron de una magnitud que nunca. Yo terminé los últimos 10 años, vivía 3 semanas por mes fuera de Uruguay. Hay gente que odiaría esa vida, a mí me encantaba. Tenía una semana por mes en Nueva York, una semana por mes visitando nuestras operaciones en varios países y una semana que era otros distintos lugares. Yo era un estudiante de clase media, mi familia estaba bien, no éramos ricos, pero estábamos bien, pero mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Mi madre piloteó la situación de la familia hasta que nosotros fuimos, mi hermano y yo, capaces de pararnos sobre nuestros propios pies. Pero era una persona de clase media en un país que no tenía grandes sueños y después la vida me dio oportunidades increíbles. Así que, la verdad, fue una época que disfruté mucho. Construí un network con toda esa gente que había conocido, también impresionante, que obviamente en parte sigue siéndome extremadamente útil hasta el día de hoy. Pero bueno, a los 52 años dije, bueno, yo quiero seguir una serie de circunstancias, la televisión no da para ir a los detalles, pero quiero probar en el mundo de venture capital, de la inversión de capital de riesgo, en la cual yo había arrancado a los 35 años, pero como algo que hacía, imagínate, yo estaba una semana por mes en Uruguay y trabajando 14 horas por día, así que era algo que hacía una vez por mes, una vez por trimestre tenía a las 9 un director y a las 10 otro, así, y después por un trimestre prácticamente no me podían volver a hablar, salvo alguna crisis grande o lo que fuera. Pero era un mundo que me interesó. La primera inversión que hice fue en una compañía que en el mundo de la tecnología es conocida, que se llama Infocorp, pero que en aquel momento enseñaba a la gente a Word, Excel, como usar Office, digamos, y era un poquito más que eso, con un líder impresionante como es Gabriel Colla. Y además soy socio en IC. Hoy somos socios, claro, estuvimos juntos en Infocorp. Después Gabriel se retiró de CEO ya hace como 15 años y vive en Punta del Este, tiene una vida fantástica, sigue metido por supuesto en todas nuestras inversiones. Pero bueno, cuando hoy miro para atrás cómo invertía en aquella época me da ternura porque hacía todo mal, pero a pesar de eso, algunas de las inversiones estaban prometedoras, todavía no habían fructificado en todo su potencial, pero estaban prometedoras. Y a raíz de la inversión con Gabriel conocí a Endeavor. Endeavor me cambió la cabeza, me voló la cabeza. Vi un mundo que no conocía, de gente que disrumpía mercados, que construía empresas impresionantes. Y empecé a entender cómo le funcionaba la cabeza a esas personas y estaba absolutamente maravillado. Muchas cosas me ayudaron para cuando me tocó dirigir Ferrer. Pero bueno, cuando llegué a los 52 años dije, esto es algo que quiero probar en una edad que tenga un horizonte de 15, 20 años, porque obviamente la edad de retiro obligatorio en Ferrer es a los 60, pero a los 60... Por supuesto que tenés energía y podés hacer cosas, pero ya no las haces con ese mismo horizonte temporal. Entonces, bueno, tomé la decisión, mis socios pensaban que yo estaba mal de la cabeza, pero bueno, me tomé un sabático en Nueva Zelanda, porque había entrado a Ferrer a los 23 años. Esa había sido toda mi vida y una vida de full life. Entonces, tenía mucho miedo a la transición. Incluso me había contratado un coach psiquiatra porque no sabía cómo iba a ser pasar de estar 14 horas por día metido ahí, desactivando bombas atómicas, porque siempre era una tensión tremenda, a estar en algo que tiene una enorme adrenalina, pero es mucho más relajado. Que lo podías manejar tú. Y que lo podía manejar yo. Entonces, fui a Nueva Zelanda, estuve 3 meses con mi familia en Nueva Zelanda, que era todo como un cuento de hadas, y cuando volví me enganché. Y a pesar de lo mucho que disfruté la etapa anterior, en todos estos años nunca tuve segundos pensamientos, me tendría que haber pensado mejor. Esta etapa la estoy disfrutando enorme. Bien, qué interesante, ¿no? Y
la verdad que te agradezco el desafío de resumir todo esto en 7 minutos que creo que tuvimos, porque la verdad que han habido seguramente muchas buenas, muchas malas, muchas anécdotas que vale la pena allí en algún momento hacer hincapié, así que te dejo la invitación para otra oportunidad. Déjame decirte una cosa, en Infocorp, por ejemplo, en 2020 la vendimos a una multinacional canadiense y fue una operación muy exitosa. Tuvimos no menos de 3 veces, tal vez más, al borde de fundirnos, pero que estábamos, bueno, si no tenemos una solución de aquí a días... con IC Ventures. Con Infocorp, la compañía esta que vendimos en 2020. Después fue un final muy exitoso, pero fue una enorme montaña rusa y el mundo en el que vivo hoy es un poco así. Pero en aquel momento, en el momento que tomo la decisión de salir de algo que es tremendamente potente, muy exitoso como es Ferrer, y ir a un mundo mucho más de riesgo donde no sabía cómo me iba a ir, bueno, para mí fue una decisión difícil, por más que en ese momento estaba convencido que era lo que tenía que hacer, y todo el mundo me miraba y me decía, vos estás mal de la cabeza. Bueno, no tanto. Hay que ser un poco loco para estas cosas, ¿no? Sí. Andrés, allí para hacer una puesta a punto, ¿de qué se trata EMTV Holding? EMTV es la holding familiar de la familia mía, y es uno de los 2 vehículos de inversión en los cuales participo, digamos. Ese es mi familia, así que ese soy yo, y el otro es IC Ventures, donde somos 5 socios. Hacen cosas parecidas, pero EMTV está en una etapa más posterior, son inversiones de más tamaño. IC Ventures es solo tecnología, y de hecho es solo tecnología para empresas con modelo de ingreso recurrente, es decir, es un nicho de tecnología donde ahí sí está muy activo, y entramos en seed, semilla, pre-serie A, y diría que en algunos casos en serie A, pero nuestro... ¿Serie A qué sería? Serie A serían rondas de financiamiento donde toda la ronda, por lo menos hoy en día, eso ha ido cambiando, pero hoy en día sería por lo menos 5 millones, y donde, bueno, invierten distintos inversores, pero el líder de la ronda tiene que poner una inversión significativa para mostrar el liderazgo. Pero nosotros en IC Ventures estamos en una etapa normalmente más temprana, donde hacemos inversiones de más cerca de $500,000, a veces $1 millón, pero y agarramos empresas que están en una etapa anterior, donde ya tienen un producto, tienen algún cliente, y nuestra inversión es para potenciar el producto y sobre todo escalar la empresa según el caso, regionalmente en Latinoamérica o globalmente o lo que sea. Allí estás con unos socios muy conocidos que han pasado todo por aquí por el programa, así que te invito a mencionarlos. Somos un grupo de socios que yo creo que... Se puede mencionarlos, Claro, ¿no? por supuesto. Somos un grupo de socios que yo creo que la principal virtud es que somos totalmente diferentes. Nos llevamos súper bien, súper bien. Somos amigos, es más, no solo somos socios, porque se puede ser socio, tener un gran equipo de alto desempeño y no necesariamente ser amigos. Pero nosotros somos socios y amigos. Y ahí está Gabriel Colla, el fundador de Infocorp, que ha sido desde hace décadas socio mío en distintas cosas, hemos sido socios. Eduardo Mangarelli, que es el decano, hoy el decano de Ingeniería de la ORT y es el presidente de Endeavor, fue un super senior management de Microsoft. Álvaro More, que es WPP en Uruguay, tiene varias agencias de publicidad, de medios, y también una orientada hacia Estados Unidos, tremendamente exitosa. Y Martín Nahor, que fue cuando Gabriel se retira y se va a vivir a Punta del Este, a Martín estaba en Estados Unidos, era como el head de Windows, que en aquel momento era el 90% de Microsoft, en Miami. Y bueno, se vino a Uruguay, fue CEO de Infocorp, después le pasó la posta a Ana Inés Echevarren, que si no la invitaste... Sí, claro que sí. Bueno, Di que sí porque es una diosa. Entiendo que has visto el programa. Y Martín es el cuarto de mis socios, el quinto socio de este grupo. Tenemos cada uno bien diferente.
Edu súper enfocado en temas de tecnología, inteligencia artificial, Álvaro por supuesto comunicaciones, Martín es un capo de management, toda la parte de fintech, pagos, etc. Y Gabriel evolucionó y hoy es una persona con un foco enorme en cultura. People, personas. Todo lo que hay alrededor del talento, la gestión del talento, la motivación del talento, la generación de una cultura en las compañías. Me falta Gabriel, ya lo invitamos aquí, lo comprometemos. Perfecto. Allí, Andrés, para ir cerrando este bloque, ¿no? que es muy interesante, ¿no? Para ponerte en una perspectiva de saber, ¿no? También el peso que tú tienes en el sector emprendedor, pero más allá de eso, en los negocios, ¿no? Está bueno el concepto que hablábamos fuera de cámaras y está bueno hacerlo delante, que es muchas veces de qué se trata el inversor, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que es, bueno, ayudamos a capitalizar tal empresa y espero a fin de mes que me llegue mi bono, mi compensación, ¿no? Sí, hay gente que cuando le digo que soy inversor profesional piensa que vivo en Punta del Este, firmo un cheque cada tanto y después un día me avisan que hay una buena noticia. Pero no, esto es un trabajo de full time, más relajado que dirigir Ferrer, es verdad, pero dirigir Ferrer es como, yo siempre digo, es como la vida de Jack Bauer, el jefe de la unidad de contraterrorismo americano que terminaba de desactivar una bomba atómica y aparecía un ataque biológico, porque siempre vivíamos en crisis, pero es un trabajo de full time, donde nosotros tenemos mucho trabajo en la parte de sourcing, en la parte de conseguir a esas empresas realmente excepcionales en las cuales elegimos para invertir. Después tenemos mucho trabajo durante, si nosotros en las empresas en las que invertimos nos metemos un poco siempre, directorios, tenemos instancias, una forma de hacer la planificación estratégica, etcétera, y mucho cuando nos piden, pero nos piden bastante, con lo cual terminamos bastante metidos. Y después, tanto en el momento de hacer la inversión como después de vender la empresa al final del proceso, también estoy muy metido. Bien, bueno, vamos a seguir conversando contigo, Andrés Cerizola, que es presidente del board de EMTV Holding y es vicepresidente de IC Ventures. Vamos a una pausa, te quedás, por supuesto, ¿no? Yo los invito a que vayamos a hacer un breve descanso con la tanda y seguimos con la conversación. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Dermaglow Facial Ultra. Ultra hidratación. Hidrata por 24 horas. Ultra firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Ultra volumen. Ayuda a reducir arrugas. Ultra estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermaglow Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Presenta Forbis Mazars, auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de empresarios de acá. Bueno, les cuento que seguramente estaban siguiendo el primer bloque, si no los invito a que lo repasen. Estamos en diálogo con Andrés Cerizola, que es presidente del board de EMTV Holding y vicepresidente de IC Ventures. Estamos hablando de lo que hace, ¿no? Del paso de un profesional destacado a ser inversor, ¿no? Puntualmente en las áreas de tecnología, pero ¿has incursionado en alguna otras más? Sí, IC Ventures hace solo un nicho de tecnología, que es tecnología para empresas con modelo de ingresos recurrentes y de hecho con un énfasis en inteligencia artificial y fintech. No excluyente, pero es algo muy específico. Desde la holding familiar ahí somos menos disciplinados. Y tenemos, en plena pandemia, sin vacuna, hice una inversión en turismo, junto con mi ex socio que dirigía CPA Ferrere, Nelson Mendiburu. Bien, bien. Y allí, Andrés, preguntarte, ¿no? En lo que hace hoy al mundo de las tecnologías, lo hablábamos fuera de cámaras, hay como
por supuesto que un boom, ¿no?, en todo lo que hace inteligencia artificial, ¿no? Y allí preguntarte, ¿no?, porque dentro de lo que tú ves, seguramente que es lo que es el ámbito de la tecnología, el mercado es el mundo, ¿no? Pero también traerlo un poco al pienso del día a día, ¿no? Como tú ves que las empresas hoy uruguayas están conceptualizando la inteligencia artificial, ¿no? Porque una cosa es lo que vemos a nivel macro, ¿no?, de lo que se habla en tecnología, sí, pero después en la práctica, ¿cómo es que está aterrizando este concepto aquí? A ver, inteligencia artificial es un enorme desafío para las empresas multinacionales globales, para las principales empresas del mundo. Estoy dejando de lado las 7 grandes que hacen inversiones de decenas o 100 billones de dólares por año en inteligencia artificial, pero para las grandes empresas que están probando cosas en inteligencia artificial, no a todas les está yendo bien. The Economist corrió un artículo hace un par de semanas donde decía que más de la mitad de las empresas están cancelando los pilotos porque no están logrando los resultados que esperaban. Entonces, inteligencia artificial es una cosa absolutamente impresionante y sin duda está cambiando todo, pero bajar la tierra, implementarla y lograr resultados es un proceso que todavía va a llevar algún tiempo. En el mundo de la inteligencia artificial algún tiempo pueden ser meses, un par de años, si no estamos hablando de décadas, pero hay que tener cuidado porque a veces la gente habla como que todo se resuelve con inteligencia artificial ahora, y todavía no es así. Es decir, no digo que no va a llegar ese momento, pero todavía no es así. Ahora, en nuestro portafolio, las empresas en las que nosotros invertimos, que son, claro, empresas de tecnología, con lo cual tienen una facilidad especial, pero están haciendo una utilización espectacular de inteligencia artificial, que va desde, a ver, por poner ejemplos, ¿no? Muchas de las empresas tienen plataformas en las cuales la gente opera con las plataformas y obtiene información o recomendaciones o logra resultados. Estamos evolucionando, pero muy rápidamente, a que esa relación es conversacional. En vez de meter y configurar y buscar cosas, las personas hablan o tipean, según el caso, pero en un lenguaje natural con la plataforma y dicen, bueno, a ver, decime de los que pasó en el trimestre anterior, ¿cuáles son las 3 principales conclusiones? Y entonces tienen una relación como si fuera con un consultor, con la plataforma. Entonces está cambiando bastante. Y también del otro lado, en lo que es desarrollo, por ejemplo, ahora ChatGPT liberó hace un par de semanas una nueva versión de su herramienta de codificación, y ahora sí está haciendo trabajo realmente valioso, no es como algo medio básico, sino que ya está entrando a hacer el trabajo que hacen desarrolladores con cierta experiencia, todavía no los principales, pero sí, y eso nos va a permitir, porque la gente dice, bueno, entonces los desarrolladores no van a tener que hacer. Bueno, lo que seguro va a pasar es que vamos a poder hacer muchas más cosas, y vamos a poder hacer las cosas mucho más rápido. Hay proyectos que antes no hacíamos porque llevaban 2 años, costaban millones de dólares, no sé qué, bueno, ahora va a costar una fracción de eso y lo vamos a tener resultado en 3 meses. Entonces, muchos proyectos que antes decíamos, esto no lo podemos hacer, ahora con estas herramientas empieza a ser viable tanto en plazos como económicamente, ¿no? Es un mundo impresionante. Allí, Andrés, no menor es, cuando hablamos de esto, obviamente hablamos del sector tecnología, ¿no?, y cómo se viene desempeñando, y a partir de también de lo que sucede en nuestro país. Allí te llevo a que me des tu análisis, tu opinión de cómo se viene desarrollando para ti el sector, porque hoy es cierto que es un sector pujante en exportaciones, pero de horas hombre, ¿no? No tanto producto, por así decirlo, no tanto valor agregado, ¿no? Y allí, ¿cómo ves que puede, o qué debería darse para que Uruguay pueda ser un exportador de productos en sí mismo y no tanto de capital humano, ¿no? Bueno, ahí te puedo opinar con propiedad porque nosotros invertimos solo en producto. Solo en empresas de producto. No significa que no haya un buen negocio para hacer en servicios, de hecho, como tú decís, hay muchas empresas exitosas uruguayas en el mundo de servicios, pero es otra lógica para escalar, escalás con gente,
Y es otra lógica también en el funcionamiento. Lo bueno es que son rentables desde mucho antes. Las empresas de producto tienen un proceso de llegar a la rentabilidad más largo. Cuando llegan y tienen éxito y varias otras condiciones más, bueno, lo que tienen es una forma de escalar muy noble porque generan mucha caja en el proceso de escalar porque escalan muy eficientemente. Cuando nosotros miramos estas empresas de producto, y eso puede orientar a gente que está tratando de tomar esta decisión, y de hecho yo creo que más allá de la tecnología, nosotros miramos una cantidad de cosas, pero hay dos muy importantes, pero muy importantes. Una es lo que nosotros llamamos el encaje, usamos una palabra de la jerga, pero el encaje entre el equipo y la oportunidad, ¿no? Es decir, dada esta oportunidad, dado lo que queremos hacer, y eso no tiene por qué ser la tecnología, este es el mejor equipo imaginable para encarar esta oportunidad, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Viene a 3 ingenieros de sistemas y se nos ocurrió una idea, ¿no? Y las ideas no valen nada, lo que vale es la capacidad de ejecutar la idea. Entonces, cuando nosotros vemos un equipo que decimos, bueno, no es que se le ocurrió esta idea, que eso no vale nada, es para ejecutar esta idea, este es el mejor equipo del mundo, porque es excelencia técnica, complementariedad, resiliencia, conocimiento de la oportunidad, a fondo de la oportunidad que quiere avanzar. Entonces, lo primero es, no es un tema de que se me ocurrió una idea, voy a hacer tal cosa. El tema es, dado esto que estamos haciendo, este es el mejor equipo, imagínate, ese es uno. Y el número 2, súper importante también es, muchas veces las empresas, si hablo en general, se organizan alrededor de que a alguien se le ocurrió que esto es una buena idea de negocios. Entonces, no sé, a alguien se le ocurrió que está bueno hacer tortas. Yo soy buena cocinando tortas, voy a poner una empresa cocinando tortas. Y después arma la empresa, compra lo que tiene que comprar, y sale al mercado a tratar de venderlo y convencer a la gente de que estas tortas son diferentes, de que está bueno comer tortas, de que hay oportunidad donde una torta alegra una reunión, lo que sea. Y eso es lo que se llama, en la jerga de Venture Capital, una empresa driveada, impulsada por el producto, ¿no? Porque primero es el producto y después salimos a venderlo. El otro enfoque, y es el que nosotros priorizamos, y creo que eso no es solo tecnología, sirve para cualquiera, es cuando la empresa está impulsada por haber detectado un problema grande, claramente definido, hondamente sentido, que el público, que la gente a la que apuntamos siente que es urgente resolver. Y a partir de ahí construyo un producto para resolver ese problema. Esos son los que llamamos empresas impulsadas por la necesidad o por el problema, por el dolor de alguien que necesita. Cuando pasa eso y la empresa realmente detectó un dolor importante en un segmento de mercado y le ofrece una solución relevante, las ventas no son un problema, porque cuando uno va a ver un cliente, dice, no sabía que existía una solución para esto, tráemela ya. En el otro caso, dicen, bueno, mirá, ahora no tengo presupuesto, venime a ver dentro de 6 meses, tengo el departamento de IT plenamente ocupado con otros proyectos. Cuando es un problema grande, no, pará, no hay presupuesto, pero lo voy a generar. No tengo espacio en IT, pero otro proyecto va a tener que ser postergado. Porque, entonces, yo creo que muchas veces los emprendedores y los empresarios organizan sus empresas porque se les ocurrió una idea. Y es mucho más útil, mucho más chance de éxito tienen las empresas que detectan un problema grande y lo salen a solucionar. Qué interesante, porque además todo esto que estás explicando, como tú bien hacías precisión, aplica para cualquier negocio. Para cualquier negocio. Por ejemplo, en el ejemplo de las tortas, es distinto si alguien dice, a raíz de una conversación o por lo que fuera, dice, detecté que en la UTE, por decir algo, no sé si es el caso, que en la UTE hay, la gente tiene dificultades para comer a mediodía porque no hay lugares buenos cerca o no tienen el precio correcto, no sé qué, o no tienen tiempo para salir. Y entonces detecta un problema
Y obviamente tiene que ir y validar que el problema sea real, porque a veces uno cree que hay un problema y después no hay. Pero yo voy, entrevisto gente en la auto y digo, sí, este es un problema. La gente siente que esto, si tuviera una solución, sería importante, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, yo creo una propuesta diferente a lo que hay, atractiva para ese segmento que tiene ese problema, que siente que lo tiene que resolver. Cuando voy a venderlo me lo compran enseguida, porque ahí hay una necesidad hondamente sentida. Entonces, cuando una empresa, y si le erré, porque yo pensé que había un problema, pero cuando llegué a una solución, la solución me doy cuenta rápidamente que no tiene algunos elementos buenos, pero no resuelve totalmente ese problema. Pivoteo, lo arreglo, voy con una... Cuando yo tengo un producto y lo desarrollé todo y voy a venderlo y no es lo que la gente quiere, yo tengo que estar convenciendo a la gente de que tiene que querer lo que no quiere. Es mucho más difícil lo que se llama en la jerga nuestra go-to-market, es decir, todo el proceso de generación de demanda y ventas, porque yo tengo que convencer a la gente de que necesita algo. Cuando yo creé una empresa que está creada alrededor de haber detectado un problema y validé que el problema es un problema real, no una cosa que estaría bueno que se resolviera, sino, ojalá se resuelva porque necesito una solución para esto, y yo llego con una solución y esa solución es una solución correcta, o la arreglo hasta que es la correcta, el proceso de crecimiento y de ventas es mucho más lubricado, mucho más fácil. Y eso, como tú decís, Tatiana, no vale solo para tecnología. Es un concepto del mundo de tecnología, pero en realidad vale para cualquier tipo de industria. Es digamos, como un breve máster de marketing también, ¿no? Bueno, muchas de las cosas que aprendí, las aprendí de la forma dura. Es decir, habiéndole errado, es decir, habiendo invertido en desarrollar cosas que asumíamos que iban a ser una pegada, y cuando llegamos al mercado ya hasta acá, porque gastamos hasta el último dólar que habíamos invertido, darnos cuenta que no era tan solución, que el proceso de ventas era más largo, que en realidad la solución era un poco diferente, y perdiendo plata. Y así se aprenden lecciones importantes en mi mundo. Son las que quedan marcadas a fuego. Exactamente, ¿no? Son el tipo de errores que si uno las entiende, no los comete dos veces. Bien, clarísimo, Andrés. Yo te invito a que vayamos a un próximo bloque de empresarios de acá para seguir hablando del mundo de las empresas, de los negocios, tecnología. También te voy a llevar por el camino de la productividad, así que te invito a que te quedes. Buenísimo. Yo los invito a que vayamos a una pausa comercial, pero antes vamos hoy a repasar, a presentar a Ignacio López Viana, que es especialista en Derecho Laboral. Hoy tenemos el espacio de Boletín Laboral y vamos a hablar de lo que hace a los protocolos en el ámbito laboral, que mucho tiene que ver con la salud ocupacional, así que vamos ya mismo al espacio Boletín Laboral. Muchas gracias, Tatiana, es un placer estar junto a vos y los televidentes. Hoy estaremos conversando sobre los protocolos en el ámbito laboral, en particular dos que son obligatorios para todas las empresas, tanto del sector público como privado. Estamos hablando del protocolo sobre alcohol, cannabis y otras drogas, y por otro lado el protocolo sobre acoso sexual en el trabajo. ¿Por qué son importantes los protocolos? Bueno, en primer lugar, según la encuesta realizada por la Junta Nacional de Drogas en 2024, el 52% de nuestra población consume habitualmente alcohol y casi 400.000 personas tienen un consumo problemático de dicha sustancia. Por otro lado, una de cada 3 personas de entre 15 y 65 años manifestaron haber consumido alguna vez cannabis. Asimismo, y en relación al acoso sexual, según cifras del Ministerio de Trabajo, las denuncias se incrementaron enormemente, duplicándose la cantidad. En 2023 teníamos 41 denuncias y ahora en 2024 se duplicó, alcanzando a 80 denuncias, cifras cercanas al año 2022. ¿Y qué contenido deben tener los protocolos? Bueno, en el caso de alcohol, cannabis y otras drogas está estipulado en forma obligatoria por el decreto 128 del 2016 que prohíbe el consumo y la tenencia de dichas sustancias en el ámbito laboral. El protocolo debe contener, en primer lugar, el procedimiento para la aplicación de las pruebas de control de drogas, los métodos de detección, es decir, las pruebas de despistaje. Estos controles pueden ser llevados adelante por el personal
del servicio de salud en el trabajo o personal de salud contratado, y también se deben de contemplar en dicho protocolo acciones de sensibilización, prevención y capacitación de los trabajadores. Por su parte, la Ley 18.561 y su decreto reglamentario, que establecen como objetivo desalentar, prevenir, sancionar y proteger a las víctimas de acoso, indican que los protocolos deben, en primer lugar, indicar pautas que permitan identificar las situaciones de acoso sexual. Luego, consagrar los principios de reserva, de celeridad y de provisión de represalias. Establecer acciones también para formar a todo el personal y disponer los mecanismos de denuncia y el procedimiento en sí, o sea, de quién dependerá, cuáles son los plazos, qué momento hay y de qué forma para producir prueba, etc. Y finalmente el dictado de una resolución y eventualmente, en caso de corresponder, una sanción. Todo ese es el contenido del protocolo en el ámbito de acoso sexual. Sugerencias para las empresas, bueno, en primer lugar que los protocolos ambos sean por escrito, debiendo ser comunicados fehacientemente a todos los trabajadores, que sean de fácil acceso y recomendándose también la posibilidad de realizar periódicamente alguna capacitación o formación sobre la temática. Finalmente, ¿qué utilidades tiene el protocolo? Bueno, en primer lugar, cumplimiento de la normativa. En segundo lugar, y no menos importante, protección de los trabajadores, haciendo foco en la prevención y no en la reacción, que las situaciones no sucedan y en caso de suceder se puedan atacar de forma más eficiente y más garantista. Reduce reclamos laborales y costos asociados y mejora y protege también el clima laboral. Muchas gracias y nos encontramos el mes que viene con otras novedades de interés. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hydro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hydro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pasate a Hydro. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. Yo no quería saber nada con tener uno. Si tuviese fondo todavía, pero esto es un apartamento. Buah, acepté, con la condición de que durmiera afuera, en el balcón. Al principio ni te enteraba que estaba, pero una noche arrancó a llover fuerte. Y claro, no iba a dejar que se mojara todo. Ahí dije, lo entro al comedor por una noche. Nunca más salió. Ahora anda por toda la casa. Primero en el living, después el cuarto, la cocina, incluso en el baño. Y ni hablar que me rayó el parqué con las patas. Enfócame acá. Cada vez que viene gente y está ahí, en el medio, molestando, a mí no me gusta, pero lo tengo que cerrar. Tenerlo da más trabajo de lo que parece. Mejor adoptá el plan inteligente de UTE y libérate del tender. Usa el secarropas con tranquilidad porque podés pagar hasta un 20% menos en tu factura. Ingresá al simulador y adoptalo sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Tercer bloque de empresarios. De acá estamos en diálogo con Andrés Cerizola, que es presidente del board de EMTV Holding y también vicepresidente de ICE Ventures. Estamos hablando de lo que hace el mundo de las empresas, de los negocios, de las inversiones, también cómo intercepta, ¿no?, lo que es la tecnología en muchos de estos aspectos. Allí preguntarte, ¿no?, en términos de hoy, invertir para crecer y después vender, o invertir para después vender las compañías, ¿hay un dilema allí? Hay gente que cree que eso forma parte de apego. Para nosotros ese es el modelo de negocios. Nosotros, si no pensamos que la empresa la vamos a poder vender, o lo que se llama en la jerga nuestra, tener un evento de liquidez, es decir, recuperar nuestro dinero, nuestras ganancias en un plazo de 5, 7, 9 años, no hacemos la inversión. Eso no significa que siempre lo hagamos. Hay veces que la empresa nos dura en el portafolio más,
pero el modelo nuestro es invertir en empresas que tienen un potencial de crecimiento muy rápido para, con nuestra ayuda y con nuestros fondos, hacer ese crecimiento para que una vez que se construyó ese valor, realizarlo. A diferencia de los fondos normales que tienen que devolverle el dinero a los inversores, nuestro fondo es un fondo de espalda más chica, pero que el dinero es nuestro, con lo cual el dinero se recicla. Cuando sale, vuelve a entrar en nuevas inversiones. Así que ese es nuestro modelo, digamos. Hay otra gente que no, que compra empresas o invierte en empresas porque quiere un flujo de rentabilidad a lo largo de los años. En general, si bien hay una excepción de una empresa que ha sido extremadamente rentable y que no hemos vendido hasta ahora, en general nosotros invertimos en empresas que necesitan capital. Si no necesitaran capital, no necesitarían nuestra inversión. Son negativas en caja, es decir, necesitan dinero para esa etapa de crecimiento, pero si hicimos bien las cosas, son rentables en la adquisición de clientes, es decir, lo que le falta es escala, pero con la escala esas empresas se van a volver muy rentables. Vendimos en 2020 Infocorp, vendimos en Estados Unidos, una empresa que nació en Uruguay pero terminó en Estados Unidos, que se llamaba Monkey Learn. Vendimos Paganza, que es un único caso B2C que tuvimos. Y el año pasado InSwitch, que fue una operación muy importante acá en Uruguay y que es una empresa que por suerte todas las que vendimos les ha ido bien. InSwitch les está haciendo muy, muy bien. Y para mí es una gran alegría que quien compra le vaya bien habiendo comprado. Así que bueno, el modelo nuestro es ese. Invertimos en compañías que tienen alto potencial de crecimiento, las ayudamos a crecer no solo con el dinero, sino con todo el apoyo que les damos y en un plazo idealmente 5, 7 años, 9, tenemos que apuntar a venderlas. ¿Por qué decís, o no sé si lo atribuyo a ti, pero que los emprendedores que tienen éxito ven la muerte en la cara? Ese es un dicho del medio. Ven seguido la muerte. Te lo he escuchado a ti. Mirándole a la cara. Sí, porque la gente se imagina que el emprendedor se le ocurrió una idea brutal o encontró un problema que merecía una solución. Va, desarrolla un producto, levanta capital, crece, final feliz. Yo nunca vi eso. No digo que no ocurra, pero es muy raro. Normalmente es como una montaña rusa donde hay momentos que parece que todo va espectacular y de golpe pasa algo y parece que no vamos a sobrevivir. Y entonces es una adrenalina y por eso los emprendedores, que muchas veces, incluso los casos de mayor éxito, tuvieron situaciones al borde de la muerte económica varias veces, tienen que ser gente resiliente. Además de otras características, la resiliencia es muy importante. Uno tiene que tener la capacidad, y los inversores también tienen que ser, que muchas veces los inversores no son resilientes y por lo tanto al primer problema destruyen mucho valor y empiezan a buscar culpables y esto no es lo que hablamos y no sé qué. La resiliencia, la capacidad de enfrentar los problemas con una cabeza fría y con una gran determinación de salir adelante es fundamental en el emprendedorismo. Si uno no tiene eso, puede hacer muchas cosas y tener mucho éxito, pero no está bueno meterse en temas de emprendedorismo ni del lado de los emprendedores ni del lado de los inversores. Todas estas historias, nosotros en Infocorp estuvimos varias veces cerca de que no lográbamos sobrevivir. Y sin embargo tuvo un final extremadamente exitoso y diría que casi todas las historias tuvieron eso. Paganza. Hubo un momento en que una institución se le fue al cuello con mucha virulencia. Nunca entendimos por qué. Recuerdo. Nunca entendimos por qué, porque aparte si hubiéramos sabido por qué lo hubiéramos tratado de resolver, pero nunca entendimos qué era lo que había generado esa ofensa tan grande. Y estaba al borde de... Ya habíamos tenido incluso conversaciones en las cuales decíamos, bueno, está bien, íbamos a poner dinero para cerrar bien porque queríamos que no fuera un cierre no bueno. Y bueno, y ahí surgió un interesado, después hubieron 2 interesados y bueno, fue una historia que terminó muy bien y hoy es parte de las plataformas de Banco Santander. Una de las pioneras en FinTech.
También. Recuerdo, Marcelo Lanfranconi. Marcelo Lanfranconi y Leo Bernaza. Ellos fueron unos pioneros, en realidad la gente los conoce mucho porque es B2C. Muchas de las empresas, incluso muy exitosas en las cuales nosotros estamos vinculados, el gran público no las conoce, pues no están destinadas al consumidor, están destinadas a tecnología para empresas. Entonces son empresas muy buenas, pero las conoce la gente que está en ese segmento, ¿no? Pero qué interesante lo que nos comentas. Pero te cuento otro caso. Nosotros tenemos una empresa en el portafolio muy interesante, hoy totalmente enfocada en Brasil, que se llama Atman. Es Marketing Automation, es automatización del marketing dentro de marketplaces para los sellers, para las empresas y para los consultores que asesoran a sellers en el marketplace. Bueno, es medio técnico, pero la cuestión es que a los 3 meses de hacer la inversión surge un problema en Brasil y la empresa 31 de diciembre cerraba. De hecho, se habían mandado hasta las comunicaciones y estábamos obviamente trabajando 24/7, hombro con hombro con el emprendedor para tratar de resolverlo. Y a raíz de eso, y mira qué interesante, a raíz de eso, ¿qué pasó? Uno de los segmentos que eran clientes eran las consultoras que asesoraban a gente que vendía en Mercado Libre, en Amazon, en lo que fuera. Y ellos dijeron, no pueden cerrar. Usen nuestra forma de entrar a la plataforma porque nosotros no podemos vivir sin este servicio. Y ahí nos dimos cuenta, no solo, bueno, por suerte al final se resolvió todo bien, pero ¿qué nos dimos cuenta? Acá hay un problema grande, hondamente sentido, urgente de ser resuelto, porque esta gente se mataba si nosotros descontinuábamos el servicio. Y entonces en el siguiente año hicimos foco total en ese segmento. La compañía tuvo un desempeño espectacular, pero muestra, a veces uno el problema se lo encuentra el día 1, a veces se lo encuentra a lo largo del camino. Hay un caso muy conocido en Estados Unidos que se llama QuickBooks, era una plataforma de finanzas personales. Y de golpe un día se enteran que la gente la está usando para pymes, para llevar la contabilidad de pymes. Y al principio dicen, esto no es lo que nosotros hacemos. Y trataban como de decir, no, este producto es para otra cosa. Hasta que alguien dijo, pará, si la gente está usando una plataforma de finanzas personales para resolver el problema de la contabilidad de las pymes, ¿no será que hay una oportunidad mucho más grande resolviendo el problema de la contabilidad de las pymes que resolviendo el problema de las finanzas personales? La empresa pivoteó para ese lado y explotó, ¿no? Entonces hay que estar con la sensibilidad muy fina de detectar dónde están los problemas reales que tienen los potenciales clientes. No tratar de convencer a los clientes. A veces decimos en el mundo nuestro, esta empresa es un problema, es una solución a la búsqueda de un problema. Porque soluciona un problema, pero nadie lo tiene el problema. Claro. ¿No? Es al revés, hay que detectar un problema, después armás la empresa alrededor. Bien, qué interesante. Andrés, bueno, sin duda que como te dije en el primer bloque, ya de entrada te invito en otra oportunidad porque los temas son infinitos los que puedo felizmente hablar contigo. Pero Andrés, tú sabes que uno de los temas que mientras tú hablabas también se me cruzó allí, no era que no te estaba prestando atención, pero me parecía prudente preguntarte, es que uno cuando emprende también busca, por ejemplo, estamos hablando de lo que pueden hacer desde nuestro país, busca que también, más allá de todos los atributos que tú mencionaste y de todas las características que debería de cumplir, es también que pueda ser competitivo, ¿no? Y la competitividad es una de las discusiones y uno de los temas que plantean los empresarios como forma de, a veces, digo, con argumentos bien sostenidos y otras veces, bueno, hay que explicarlos un poquito más, o sea, no sé si se entiende. Y yo lo que quiero saber es cómo tú ves esa discusión en el Uruguay de hoy, ¿no? El hecho de que las empresas puedan ser más competitivas ante los mercados, ante el mercado interno, ante qué, de qué depende para ti, qué podría definir una conclusión, un análisis respecto a la competitividad. A ver, nosotros invertimos solo en empresas que apuntan por lo menos a Latinoamérica. Entonces, la competitividad es todo porque no tenemos forma de protegernos. Es decir, nosotros tenemos que ir a mercados competitivos a hacer un lugar donde somos, si son emprendedores uruguayos, extranjeros. El tema de la competitividad es súper crítico y yo a veces cuando
me entero en conversaciones o lo que sea, el entorno en el cual determinados industriales o otros empresarios tienen que, con las restricciones que tienen que operar para llevar adelante sus empresas, digo, yo no lo podría hacer esto, porque realmente hasta para la organización de las empresas tienen enormes limitaciones regulatorias de sindicales a veces, etcétera, ¿no? Y mirá que yo concedo por anticipado que muchas veces el argumento de los sindicatos es más una excusa que un argumento, pero otras veces no. Y el tema de la competitividad es fundamental. Nosotros estamos en un país que además es caro. Cuando nosotros vamos por el mundo y nos parecen las cosas baratas, es que hay un problema. Claro. Y eso pasa en Uruguay. Ahora en Argentina no pasa más, porque Argentina se volvió mucho más caro de golpe por el ajuste que están atravesando. Pero pasa con Brasil. Pero nos pasa con Brasil, pero nos pasa con el mundo. Claro, exactamente. Y entonces, eso la única solución sana es con aumento de productividad. ¿Qué significa con aumento de productividad? En el caso de lo que está en manos del gobierno, que no es mi tema, porque yo aparte como operamos hacia mercados extranjeros, no nos hace tanta diferencia la regulación de los mercados locales, pero el gobierno tiene que hacer lo que llaman reformas estructurales, hacer reformas que hagan que la economía sea más productiva, sea más eficiente. Y eso va desde inversiones en infraestructura, levantamiento de regulaciones. Uruguay es un país chico y con mucha regulación anticompetitiva, donde las empresas que están establecidas tienen muchas protecciones de la competencia que les pueda venir, a veces hasta incluso competencia doméstica. Entonces, eso es bueno para la empresa a corto plazo. A largo plazo no es bueno para la empresa. Pero a corto plazo es bueno para la empresa porque lo aísla de la presión competitiva, pero es muy malo para los clientes de esas empresas, que a veces son consumidores. Entonces nosotros pagamos por determinados bienes de consumo muchísimo más caro que en cualquier otro lugar del mundo. No mucho más caro que en Argentina o en Brasil, no, más caro que en cualquier otra parte del mundo. Y dice, ¿cómo pasa esto? Esto solo puede pasar porque es muy difícil importar este producto directo, porque a veces el producto de la misma marca es mucho más barato en otros mercados. Ahora, del lado de los empresarios, que es lo que nosotros los empresarios podemos resolver, eso tiene que ver con la innovación. Nosotros tenemos que lograr organizar nuestras empresas para que sean más productivas en las condiciones que nos pone la regulación, que ojalá fueran distintas de cómo son, pero son como son. Nosotros tenemos que trabajar en nuestras empresas mejorando la productividad. Ejemplo extremo, ahora inteligencia artificial. En algunos sectores será más relevante, en otros va a ser menos relevante, a corto plazo. A largo plazo es súper relevante para todos. Pero no es solo eso, es también la organización de los procesos de producción, es la tecnología que usamos, y tecnología son máquinas, además de otras cosas. Y obviamente en la innovación también en temas que están en manos de los empresarios, que son estrategia, es decir, ¿cómo hago yo para detectar áreas de oportunidad donde las dinámicas competitivas son benévolas para la empresa, donde además yo puedo llegar con una propuesta atractiva, diferenciada, y donde combino mis fortalezas o las que puedo construir con una necesidad del mercado que está mal atendido para llegar con una propuesta que pueda escalar. Todas esas cosas en muy buena medida no dependen del gobierno y son cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? Bien, clarísimo. Andrés Erizola, bueno, te invito al último bloque de empresarios de acá, que sigamos hablando de temas que hacen a las empresas, a los negocios, a las inversiones, ya en un breve bloque, pero ya dejo la puerta abierta para una segunda vuelta. Hacemos un balotaje. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Sobre la Rambla de Malvin nace Capt View, un proyecto exclusivo de 5 residencias únicas, con doble orientación, espacios generosos y detalles de categoría, donde la arquitectura se integra con el paisaje. Un lugar para quienes buscan privacidad, excelencia y el privilegio de vivir frente al mar.
Continuamos en Empresarios de Acá. Estamos en el diálogo con Andrés Erizola, que es presidente del board de EMTV Holding y de IC Ventures. Estamos hablando de un montón de un montón de empresas también, pero de un montón de temas que hacen a las empresas, a las inversiones, a los negocios. Y allí preguntarte, ¿no? ¿Cómo observas tú? Estamos ya promediando el año, como quien dice, y también se empiezan a hacer evaluaciones, ¿no? Y si bien tú sos un inversor que apunta a otros mercados, tú estás en la realidad, obviamente, de las empresas aquí en Uruguay, del clima de negocios, hablas con muchos empresarios, inversores también como tú. ¿Qué observas tú del momento de los negocios en Uruguay? A ver, yo cuando dirigía Ferrere estaba mucho más con el dedo en el pulso de los negocios en general, porque hoy yo estoy en un nicho. Pero déjame entrar como de lo grande para lo chico. Como todos los países tenemos problemas, pero cuando miramos de lo grande a lo chico, estamos en un país espectacular. Es decir, sobre todo hoy que el mundo está tan loco y tan mal administrado y hay tanta gente haciendo cosas que destruyen valor, vivir en un país donde la sucesión de gobiernos es pacífica, donde la gente ganó la elección, está contenta, perdió la elección, está triste, pero no se juega la vida en qué es lo que pasa, es una maravilla. Es decir, eso... Y si nosotros miramos Latinoamérica, prácticamente hoy, si encontramos un ejemplo de alguien que puede decir eso, es raro. Y si miramos el mundo, inclusive países desarrollados, hoy es algo bastante excepcional. Así que yo creo que nosotros los empresarios a veces tenemos una mirada demasiado micro. Si nosotros abrimos el lente, estamos en un país excepcional donde los presidentes y expresidentes viajan juntos, tienen una buena relación, se pelean también mucho más enfrente de las cámaras que atrás de las cámaras, pero en ese sentido es espectacular. Ahora, es un país que necesita reformas, por supuesto. Estamos en un mundo que se mueve cada vez a una velocidad más grande, donde además están cambiando las reglas de juego, si no para bien, muy grande. Así que hay muchas cosas para hacer. Y bueno, mi ex socio, Gabriel Odone, hoy tiene un dedo importante en las cosas que hay para hacer. En Uruguay, para bien y para mal, es difícil hacer cambios. Es decir, y digo para bien y para mal porque en algunos aspectos es para bien. Esos países que van zigzagueando, cada presidente que viene reinventa todo, eso no está bueno. Está bueno un país donde cada gobierno construye sobre lo que dejó el anterior y no quiere volver para atrás todo lo que hizo el gobierno anterior. Y acá, cambios para los dos lados han sido así. Es decir, el gobierno llega, descubre que hay cosas que no está de acuerdo cómo se hicieron, pero otras que sí, y construye para arriba. Así que yo creo que tenemos cosas para hacer, hay una agenda de reformas pendientes, sobre todo lo que se llama micro, es decir, a nivel macro, Uruguay, desde la vuelta a la democracia ha estado bien gestionado, y diría que desde Astori para adelante ha estado muy bien gestionado, incluso Azucena Arbeleche había sido la directora de la oficina de deuda de Astori, así que había ahí un conjunto de gente de los dos partidos que hizo un excelente trabajo, y Europa se habría ahorrado la última crisis si hubiera tenido la gestión de deuda que había tenido Uruguay. A nivel micro falta mucho más. Todo lo que es generación de competencia, liberar a las empresas y a las personas a que puedan hacer cosas sin tanta regulación, sin tanta regulación de la mala, regulación de la que dificulta, de la que demora, de la que le pone requisitos y costos que no deberían estar. De esas sí tenemos un montón pendiente. Yo cuando hablo con Gabriel, de cual hoy soy amigo, ya hace muchos años que no soy más socio, creo que él la tiene en la cabeza, por lo menos una agenda importante. ¿Cuánto va a poder hacer? Bueno, vamos a ver, no es fácil hacer cambios en Uruguay, pero la persona que tiene parte de la responsabilidad tiene la agenda clara, y creo, que tiene la confianza del presidente. Así que, bueno, veremos. Veremos, porque mucha de la discusión es justamente atender cuánto de esas ideas se puedan llevar a cabo. Y bueno, no olvidemos que más allá de las capacidades técnicas, es política y las decisiones son políticas, ¿no? Eso allí juega mucho el partido.
Y los empresarios a veces pensamos que la política se maneja como manejamos las empresas y no se maneja. Por eso muchos empresarios les va tan mal en la política. Porque llegan y piensan que van a hacer las cosas de una manera. En Uruguay no ha habido empresarios en posiciones de alto liderazgo, pero sí en muchos países de la región, y en general les ha sido difícil. Y un día se levantan y se dan cuenta que todo se les recontra complicó y no entienden por qué. Y bueno, la política son otras reglas. Qué interesante el diálogo contigo, Andrés Cerizola, que es presidente del board de EMTV Holding, vicepresidente de ICE Ventures. Gracias por estos minutos aquí, es una nota que quería tener contigo hace mucho tiempo, y además que viajas mucho todavía, así que es raro encontrarte en Uruguay, pero hoy te hiciste un ratito, así que te agradezco y te espero en otra oportunidad. Gracias a ti, Tatiana, sos una crack. Bueno, gracias por estar aquí. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy hablamos con Andrés Cerizola, que es un inversor principalmente vinculado a empresas tecnológicas que se desarrollan desde Uruguay al mundo o que se desarrollan desde Uruguay y que buscan abrirse al mundo en diferentes mercados. Allí conceptualizamos mucho de lo que está pasando hoy en este sentido con las empresas, no solo tecnológicas, sino también a nivel general. Y allí surge una palabra que define muchísimo de lo que se juegan las empresas uruguayas, que es mejorar la competitividad. ¿Y cómo puede hacerse? Por ejemplo, mejorando la productividad. La productividad en la mejora de procesos, en la mejora de microrregulaciones que se tienen a nivel general para poder operar, por ejemplo, en el país, y otras cuestiones que mejoran la posición de las empresas para ser aún más competitivas y rentables. De todos estos temas y entre otros, dialogamos con Andrés en el programa de hoy, que los invito a repasarlo no solo por NSTV, sino también por nuestro canal en YouTube. Yo, como siempre, los espero viernes a las 21 horas, el programa estreno con los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.